The $64,000 question is whether Trump Bueno, la pregunta del millón es si Trump puede idear un plan o una propuesta que los rusos consideren aceptable. Esa es la única cuestión realmente interesante en este momento. ¿Puede Trump elaborar un plan que satisfaga a los rusos, o al menos que se acerque lo suficiente como para que comiencen negociaciones serias? Como dije, y por eso dediqué tanto tiempo a hablar del plan original que propuso Trump, no se acercaba en absoluto. Es muy importante entender que el plan original que presentó, por el que está siendo criticado por gente en Occidente, en Europa y por los ucranianos, no se acercaba a cumplir las exigencias de Rusia. did not come close to satisfying Russia's demands. And what's happened since then is that Lo que ha ocurrido desde entonces es que ha dado marcha atrás. La idea de que él y Zelensky vayan a mantener conversaciones telefónicas o reunirse en la Casa Blanca para elaborar un plan que satisfaga a los rusos no es un argumento serio. Simplemente no va a suceder. Trump no tiene la habilidad ni el capital político suficiente para lograrlo. Así que no se va a conseguir un acuerdo que los rusos acepten. Esto se resolverá en el campo de batalla. Me parecen inútiles y necias todas estas reuniones. Cuesta entender en qué están pensando. hard to understand what people are thinking. Yeah, this is the strange thing, because in the media, Sí, esto es lo extraño, porque en los medios occidentales hay especulaciones sobre si Rusia fue realmente la autora del acuerdo de paz y se lo entregó a Wittkov. Pero de nuevo, si escuchas a la parte rusa, ellos no lo aceptarían. Así que es un argumento muy extraño de plantear. Por supuesto, no se puede realmente... Bueno, creo que los europeos están un poco limitados porque les gustaría decir, Rusia no aceptará esto, así que podemos culparla. Por otro lado, están tan horrorizados por ello que quieren hacernos pensar que fueron los rusos quienes lo redactaron. to make us think that the Russians did write it. So it's a very strange situation. Así que es una situación muy extraña en la que estar. Pero de nuevo, si queremos averiguar qué aceptarían realmente los rusos en un acuerdo de paz, porque siguen diciendo que hay que abordar las causas profundas, ¿cuáles serían esas causas profundas en términos de traducirlas en un acuerdo de paz real? Estoy pensando, si partimos desde el punto de vista ruso, ¿existe algún camino posible hacia una solución diplomática a esta guerra? Carrying some Grokowitz attempt the pod this imbecile, basang si Ruthafix Rusias roses and evergets causa profund. The Russian demands to look at the root causes. Well, 2 points. Because the Russians view Bien, 2 puntos. as a Western Los rusos ven a Ucrania como un baluarte occidental en su frontera, y como consideran eso inaceptable, insisten en que Ucrania no puede formar parte de la OTAN ni tener garantías de seguridad significativas. También exigen que Occidente reconozca, de jure, su anexión de los 4 oblasts del este de Ucrania, además de Crimea. Y los rusos insisten en que Ucrania sea desarmada hasta el punto de no representar una amenaza ofensiva para Rusia. Esas no son de mal negociaciones, porque simile son. Esas las tomar de ellos, right? Según muy importante entender que esto realmente no es por delegación. It's very important to understand that this is really not a proxy war. You use the term proxy war. The fact is, Utilizas el término guerra por poderes. El hecho es que Estados Unidos, los europeos y los ucranianos están en guerra con Rusia. Estamos implicados en una guerra. En Occidente no estamos apretando gatillos ni pulsando botones, pero en todos los demás aspectos estamos profundamente involucrados en este conflicto. Y los rusos creen que están en guerra con nosotros. that means Eso significa que esta amenaza existencial no se limita a que Ucrania no esté en la OTAN o no tenga garantías de seguridad. Hay una historia mucho más grande en juego aquí. Los rusos tienen que pensar en cómo van a afrontar esta amenaza mortal procedente de Occidente y de Ucrania en el futuro. from the West and Ukraine moving forward. This is why Europe's future is so bleak. People just Por eso el futuro de Europa es tan sombrío. Y tuvimos la oportunidad de detenerlo, ¿verdad? Habría sido bastante fácil hacerlo en abril de 2022. Y fue entonces cuando se estaban logrando avances significativos. 2022. Pero nosotros en Occidente, y aquí hablamos principalmente de Estados Unidos y Gran Bretaña, dijimos a los ucranianos que se retiraran porque pensábamos que podíamos derrotar a los rusos. Because we thought Luego la guerra se intensificó.
Y tienes que entender, Glenn, que se intensificó de maneras muy fundamentales en el tamaño de las fuerzas de combate de ambos bandos. Size and quality of the fighting forces on both sides. You started off with relatively small military. Empezasteis con ejércitos relativamente pequeños, pero esos ejércitos crecieron en tamaño y se volvieron bastante formidables con el tiempo, tanto los ucranianos como desde luego los rusos. El ejército ruso de hoy es una fuerza de combate mucho más formidable, en términos de tamaño y calidad, de lo que era en 2022, ¿verdad? Así que se produjo ese tipo de escalada, una escalada en el tamaño y la calidad de las fuerzas militares de ambos bandos, pero también una escalada en los objetivos de las dos partes, ¿no? Los rusos no están ahora satisfechos con cerrar un acuerdo parecido al que estaba sobre la mesa en Estambul en abril de 2022. Entienden que quieren al menos esos 4 oblasts más Crimea, y cuanto más lo piensan, más desean obtener oblasts adicionales. Y quieren hacer todo lo posible para asegurarse de arruinar Ucrania, de convertirla en un estado residual disfuncional. Una vez más, esta guerra ha ido mucho más lejos de lo que había llegado en abril de 2022. Entonces se podría haber alcanzado un acuerdo. La idea de que ahora se pueda llegar fácilmente a un acuerdo simplemente no está sobre la mesa. Vosotros habéis estado, vosotros en Occidente, nosotros en Occidente, librando una gran guerra contra Rusia desde 2022. Esos serán 6 años este febrero. Quiero decir 4 años este febrero, perdón. 4 años. Esto es, ya sabes, como la Primera Guerra Mundial. Es una guerra enorme. Retirarse de esto, llegar a un acuerdo, va a ser realmente difícil. ¿Sabes cómo terminó la Primera Guerra Mundial? No terminó con un acuerdo, terminó con los alemanes rindiéndose. Fueron derrotados en el campo de batalla. Estás en una situación análoga aquí. Y además, volviendo a mi punto original, el hecho es que no reconocemos que esto es una amenaza existencial para Rusia. No estamos dispuestos a ver la guerra desde su perspectiva, ni a llegar a un acuerdo que los acomode. Así que, de nuevo, esto se va a resolver en el campo de batalla. Vas a acabar con un conflicto congelado, y ese conflicto congelado irá seguido de unas relaciones políticas envenenadas. Rusia por un lado, Europa y Estados Unidos por el otro. Y habrá un gran potencial para futuros conflictos, futuras guerras abiertas, porque existen todos estos puntos de fricción, incluido un posible reinicio de la guerra en Ucrania. To include a restarting of the war in Ukraine.